Ante la evidencia que proporciona el examen de los textos clásicos y contemporáneos de una misma disciplina, enfrenta la siguiente de que todos tenemos las mismas creencias verdaderas. Eso no es cierto. Lo que tiene es la presunción de que cualquiera que se dirija al mundo y parezca que está hablando, debe tener creencias y lo que quiera que crea lo debe creer como verdadero. Primero, el proyecto de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Evaluada retrospectivamente, se podría decir que la estructura nos dejó una buena historia de la ciencia. Con ella Kuhn nos enseñó a conectar las condiciones socioculturales de las comunidades científicas con los desarrollos teóricos de las disciplinas y nos mostró cómo abandonar la concepción según la cual el desarrollo de la ciencia se da como una sistemática adición y reemplazo de conceptos, teorías y prácticas que definen una línea de progreso continuo y acumulativo. No creo que hoy en día sea discutible el papel de la historia en una adecuada comprensión de la empresa científica. Sin embargo, las implicaciones filosóficas de su visión de la ciencia históricamente orientada no solo continúan discutiéndose, sino que a los ojos de algunos desarrollos teóricos resultan abiertamente desorientadores. Los debates parecen haberse reducido a disputas entre, por un lado, un análisis normativo que vea la explicación científica como un discurso que atiende a estándares de racionalidad que no están sociohistóricamente localizados, y de otra parte, un análisis puramente descriptivo de la ciencia y su evolución que entiende la explicación científica como un discurso sociohistóricamente determinado. Así visto, el debate se plantea entre relativismo y racionalidad. Hay un libro muy famoso que se llama Rationality and Relativism, editado por Hollis y Lux, donde está registrado ese debate en esos términos en muchos casos. O sea, en la oposición entre racionalidad y relativismo. Las líneas generales del proyecto de Kuhn están señaladas tanto en el prólogo como en la introducción a la estructura. Cada vez que llega la estructura de la revolución. En síntesis, lo que pretende Kuhn es que, acompañados de una mirada de la ciencia, desde la perspectiva de la historia, recomprendamos el hecho del cambio histórico, como lo llama él. En la primera frase de la introducción a la estructura, cuyo título es justamente Introducción, un papel para la historia, Kuhn dice, comillas, si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, se puede producir una transformación decisiva en la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Hoy en día podemos ahorrarnos no solo la descripción de la comprensión de la ciencia que se transformó con la obra de Kuhn, toda esa historia positivista, sino la descripción de la concepción revolucionaria que aportó la estructura. O sea, todo eso sobre paradigmas, sobre eso no voy a describirlo. Ayer estuvo ampliamente presentado y muy lúcidamente. Aprovechando la popularidad de esa obra, voy a concentrarme en un punto que suele pasar inadvertido en algunas discusiones sobre la obra de Kuhn. Se trata de un detalle que aparece justamente a continuación de la frase citada. Kuhn rápidamente señala que la imagen de la ciencia que tenemos está fuertemente asociada a los clásicos y libros de texto en los cuales se forman las nuevas generaciones de científicos. A mí me parece muy importante que Kuhn haya tenido la perspicacia de ver que hablar de la ciencia es hablar de textos clásicos o de textos de formación científica, porque es poner el análisis en un nivel discursivo muy aterrizado, y ahí no puedo
pasar por alto la frase de Rorty, aunque no soy rortiano, de que la filosofía, dice él, son unos libros de filosofía que compran filósofos. Esa idea de aterrizar en un relato o en una forma discursiva lo que uno ha fantaseado toda la vida como no sé cómo. Entonces para mí es importante que él refiera eso a los clásicos y a los textos en que se forman. Así, una forma de describir el trabajo de Kuhn es diciendo que este consiste en poner en sintonía la imagen de la ciencia que hay en los libros de texto con la práctica científica que efectivamente tiene lugar antes y después de las publicaciones. En los libros de texto hay una imagen de la ciencia, una presentación de la mecánica de Newton que arranca con los principios generales, con las leyes de Newton y va derivando. Y un poco el contexto de la crítica de Kuhn es: vista así, la ciencia es una cosa que no parece ser real. Y es importante, pensaría él, sintonizar esta ciencia como uno la encuentra en un libro de física, para estudiantes de física, con la práctica real de la ciencia física, que implica universidades, presupuestos, publicaciones, peleas por las publicaciones, prestigio, etc. Poner en sintonía esas dos dimensiones de esa práctica científica me parece es una forma de presentar el trabajo de Kuhn. Y curiosamente es una tarea que Kuhn en ese prólogo le asigna al historiador de la ciencia. Y eso también es interesante. Crear esta sintonía es una tarea del historiador que habrá de tener implicaciones lógicas y epistemológicas, que es el mismo punto. Pero antes de considerarlas, me interesa destacar el problema tal como lo identifica Kuhn, al menos en esa prólogo y en la introducción. Problema. Al revisar los textos clásicos, los historiadores se encuentran con dificultades para distinguir entre elementos científicos de esos textos y lo que, a ojo de historiadores anecdotistas, parecerían ser, comillas, errores o, comillas, superstición. O sea, el historiador ve los textos y encuentra elementos de ciencia y elementos de errores o superstición. Va una cita de Kuhn, que está en página 22. Cuanto más cuidadosamente estudian, tanto más seguros se sienten de que esas antiguas visiones corrientes de la naturaleza, en conjunto, no son ni menos científicas ni más el producto de la idiosincrasia humana que las actuales. Si esas creencias anticuadas deben denominarse mitos, entonces estos se pueden producir por los mismos tipos de métodos y respaldados por los mismos tipos de razones que conducen en la actualidad al conocimiento científico. Por otra parte, si debemos considerarlos como ciencia, entonces ésta habrá incluido conjuntos de creencias absolutamente incompatibles con las que tenemos en la actualidad. Cierro la cita. He aquí el problema. El historiador, ante la evidencia que proporciona el examen de los textos clásicos y contemporáneos de una misma disciplina, enfrenta la siguiente disyuntiva. O bien asume que los mismos métodos y razonamientos que dan origen a los mitos y la superstición dan origen al pensamiento científico, o bien asume que la historia de la ciencia es completamente discontinua y que las teorías o visiones científicas más antiguas no guardan una solución de continuidad con las actuales. Se trata entonces de una disyuntiva teórica en la que el historiador debe decidir entre concebir el método científico como neutral con relación a la oposición mito-ciencia, o asumir que no hay algo así como el método científico que guarde una identidad a lo largo de la historia. La profundidad teórica de esta disyuntiva no pasa inadvertida para Kuhn. Lo que está en juego, entre otras muchas cosas, es la disyuntiva entre una aproximación normativa o descriptiva hacia la comprensión de la ciencia. Supuestamente, la comprensión normativa permitiría establecer criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia, además de establecer los rasgos esenciales del método científico que prevalecen a través del cambio teórico. Pero esa aproximación es en gran parte la responsable de una imagen de la ciencia demasiado abstraída de las prácticas efectivas de las comunidades e individuos que trabajan en la empresa científica. De otra parte, la aproximación descriptiva recupera una visión, digamos, más real de la ciencia
pero pierde la posibilidad de identificar la ciencia como un tipo de práctica con identidad metodológica. Kuhn cuestiona la naturaleza misma de la distinción normativo-descriptivo y la estrecha relación de esta con la distinción entre contexto del descubrimiento y contexto de la justificación, que era muy popular por esos días. Y aceptando cómo estas distinciones son esenciales, a pesar de que las critica, para definir el conocimiento, termina la introducción con la siguiente pregunta: ¿cómo podría dejar de ser la historia de la ciencia una fuente de fenómenos a los que pueda pedirse legítimamente que se apliquen las teorías del conocimiento? Es muy sintomática la pregunta con la que termina la introducción. Va mi esbozo de objeción. Hoy no parece razonable cuestionar ni la aproximación a la historia de la ciencia que hace Kuhn, ni sus sospechas acerca de la distinción entre el contexto del descubrimiento y el de la justificación. Pero justo a propósito de la distinción normativo-descriptivo y la posibilidad de aplicar nuestras teorías del conocimiento a los fenómenos que arroja la historia de la ciencia, creo que puede agregarse una nueva ronda de discusión. Lo primero que quisiera señalar es que los, comillas, fenómenos que arroja la historia de la ciencia, cierro comillas, no son, como suele pensarse, ni la articulación de las teorías en paradigmas, ni mucho menos la inconmensurabilidad entre ellos. Creo que se ha abusado de la lectura de Kuhn, que termina diciendo que es que la historia de la ciencia muestra que hay paradigmas y arroja eso como un hecho, y que arroja que hay inconmensurabilidad entre desarrollos paradigmáticos. Yo no creo eso. Lo que muestra la historia de la ciencia es que las condiciones de formulación de una teoría van mucho más allá de los límites teórico-metodológicos disciplinares. Eso me parece que sí es un dato histórico, un hecho histórico, un hecho que muestra la historia de la ciencia. Esto es, que la distinción descubrimiento-justificación es altamente desorientadora porque desarticula los compromisos epistemológicos de la justificación de lo que podríamos llamar las condiciones de contorno doxástico en las cuales tiene lugar la justificación y la especificación del contenido semántico de los términos usados. O sea, desatiende el contexto de creencias en el que funcionan esa distinción entre descubrimiento y justificación. Lo que hay más allá de los límites teórico-metodológicos disciplinares son las condiciones psicológicas, sociológicas, culturales, etcétera, que forman una red de creencias de contexto y que Kuhn ha señalado ampliamente. Pero formulado esto como un problema epistemológico, podríamos decir que lo que revela la historia no anecdotista de la ciencia es que las teorías se formulan por individuos y comunidades específicas que de ninguna manera se aíslan de sus más amplios sistemas de creencias para formularlas y justificarlas. Al encontrarse con el problema mencionado, Kuhn decide tomar el lado derecho del dilema, es decir, en vez de pensar que los métodos y formas de razonamiento que dan origen a los mitos son los mismos que dan origen a la ciencia, decide pensar que no hay ningún elemento de identidad metodológica, teórica ni observacional que dé unidad a la historia de la ciencia. Es de esta elección de donde procede la concepción según la cual la ciencia está articulada en paradigmas, y esta es la interpretación que lleva al relativismo epistemológico antirrealista. La pregunta es, y aquí empieza a arriesgar, ¿podemos avanzar hacia una epistemología de la ciencia no relativista si adoptamos la alternativa desechada por Kuhn? Es decir, si pensamos que los métodos y formas de razonamiento que dan origen a los mitos son los mismos que dan origen a la ciencia. Esta es la formulación más arriesgada que se me ocurre que puedo hacer, porque si mito y ciencia son formas de pensamiento radicalmente opuestas en términos epistemológicos, tratar de responder afirmativamente supone transitar en una dirección contraintuitiva. Pero el efecto de aventurarnos en esa dirección es que podríamos reconciliar la diversidad discursiva patente en la historia de la ciencia
con una concepción de la ciencia que no tiene por qué ser ni relativista ni antirrealista. Para avanzar en esa dirección cuento con el respaldo de la crítica de Davidson, ahí está lo prometido, a la idea misma de esquema conceptual. La relación está dada porque la consecuencia epistemológica de la inexistencia de esquemas conceptuales inconmensurables es que tenemos unos estándares epistémicos básicos compartidos. Pero el escollo que enfrento es el de dar cuenta del hecho de que una misma racionalidad epistémica o de una misma racionalidad epistémica surjan el mito y la ciencia, o los elementos de superstición, como lo llama él, y la ciencia. Lenguaje y racionalidad epistémica. La negativa de Kuhn a la idea de que mito y ciencia compartan una misma racionalidad epistémica no tiene una justificación ni en la estructura ni en ninguna otra parte hasta el centro. Y es que parece que en la tradición filosófica occidental semejante aclaración sobra. Casi podría decirse que la alternativa propuesta por Kuhn tiene más bien una función retórica. Sería tan absurdo tratar de transitar por esa vía que nos vemos obligados a considerar la alternativa de la discontinuidad metodológica observacional de la ciencia como la más plausible. Siguiendo a Davidson, asumo que el hecho de que seamos agentes lingüísticos nos sitúa en una misma base de racionalidad epistémica que hace implausible la idea misma de esquema conceptual. En cuanto a usuarios e intérpretes de lenguajes, somos acreedores y damos crédito a la coherencia, racionalidad y verdad de los sistemas de creencias que adscribimos a quienes interpretamos o con quienes nos comunicamos. Entonces, digamos, el núcleo de la crítica de Davidson está basada en una concepción del lenguaje que tiene que ver con que la interpretación requiere que la atribución de racionalidad, la atribución de coherencia y la atribución de verdad a quien interpretamos, y de eso se sigue que no tiene sentido, como él dice, que es ininteligible la idea de inconmensurabilidad paradigmática en un sentido fuerte, es decir, que haya personas a las que, como en algunas líneas dice Kuhn, simplemente no le podemos dar sentido a su visión de mundo. Según Davidson, esa concepción del lenguaje hace esa idea ininteligible. Sin tales elementos adoptados como principios interpretativos, no somos capaces de concebir algo como una conducta intencional de un agente dotado de pensamiento. La racionalidad epistémica básica compartida se puede especificar diciendo que, en cuanto a agentes lingüísticos, para ser interpretados e interpretar a otros, necesitamos asumir que el otro tiene creencias, que las sostiene como verdaderas y que son acerca del mundo del cual yo me siento habitante. Aquí solo una aclaración es: yo le atribuyo al otro creencias acerca de un mundo en el que yo siento que yo también habito, que él también habita, y asumo que él las sostiene, esas creencias, como verdaderas. Pero noten que solamente esa es la presunción metodológica de arranque. No es una presunción acerca del contenido de esas creencias. O sea, no es lo mismo que yo diga, este señor debe tener creencias, y lo que quiera que crea, pues lo cree como verdadero, a que yo comparta que creemos que es verdadero que estamos en un auditorio. Eso es un contenido ya muy elaborado. Y ese no es el presupuesto metodológico, porque a veces se trata de desvirtuar la crítica de Davidson diciendo que es que Davidson cree que todos tenemos las mismas creencias verdaderas. Y eso no es cierto. Lo que tiene es la presunción de que cualquiera que sea, que se dirija al mundo y parezca que está hablando, debe tener creencias, y lo que quiera que crea lo debe creer como verdadero, porque ese es un principio de racionalidad. Pero la racionalidad epistémica básica compartida se puede especificar diciendo que, en cuanto a agentes lingüísticos, para ser interpretados e interpretar a otros, necesitamos asumir que el otro tiene creencias, que las tiene como verdaderas y que son acerca de un mundo que yo habito. Después de eso puede surgir toda la divergencia discursiva que sea posible, dados ciertos factores de percepción, de perspectiva, etc. Pero a esas alturas, cuando surgen las divergencias, ni la verdad, ni la racionalidad, ni la coherencia serán relativas a la perspectiva o a las condiciones de percepción. Es decir, de esa racionalidad epistémica compartida se sigue que somos
se sigue que podamos comunicarnos e interpretarnos como agentes lingüísticos. Si bien no se sigue que nuestros discursos o relatos acerca de cómo es el mundo deban ser idénticos. En síntesis, la diversidad discursiva no corresponde a una diversidad de esquemas conceptuales. Lo que quiero sostener como una tesis epistemológica es que la racionalidad epistémica de base es la que permite trazar el criterio normativo que, a su turno, permite distinguir entre discursividad y no discursividad. O dicho de otra manera, más amplia, que permite trazar las fronteras de tengo que usar una palabra que detesto. Lo que quiero decir es que esa normatividad básica permite trazar las fronteras de la lenguajidad. La palabra la tomó prestada de algunos hermeneutas para traducir la palabra language que utiliza Davidson. Lo que está más allá de las fronteras, porque es que no es lo mismo decir lenguaje que lenguajidad, que la dimensión de ser usuarios del lenguaje. No estoy diciendo que los límites del mundo sean los límites del lenguaje, no. Estoy diciendo es que la racionalidad epistémica permite aproximarnos o no a otros en los límites del uso de ser usuarios del lenguaje. Creo que lo voy a aclarar un poquito. Espera. Lo que está más allá de esas fronteras no es de esas fronteras de la lenguajidad, no es que nos resulte intraducible o inconmensurable o ininteligible, es que simplemente no nos dirigimos a ello interpretativamente. Y por su parte, todo lo que está en el interior de las fronteras es interpretable, y esto incluye la posibilidad de desacuerdos, cuyo sentido puede ser reconstruido. Esta es, a mi juicio, la presentación más burda y poco detallada que puedo hacer de una epistemología que tiene un elemento normativo fuerte, pero no por ello es incompatible con la idea de diversidad discursiva. Tal propuesta epistemológica considera que para todo ser dotado de pensamiento y lenguaje, resulta posible interpretar a todo ser dotado de pensamiento y lenguaje. La razón de esto es porque las versiones de mundo que puedan desarrollar están fuertemente condicionadas por las condiciones de contorno, tanto empírico como doxástico. Ahora me queda por decir mucho, pero para esta ponencia solo voy a agregar una idea que me permita advertir el sentido en el cual pienso que la diversidad discursiva puede ser compatible con una forma de realismo. Lo plantearé de la siguiente manera. Ya se ha dicho que uno de los hallazgos interesantes de la historia de la ciencia no anecdotista es que mostró que hay una considerable diversidad discursiva, que motivó la idea de inconmensurabilidad paradigmática en Kuhn. Pero un rasgo de la ciencia que tendría que resultar igualmente interesante en esta revisión histórica es el hecho de que las divergencias discursivas de la ciencia tienden a resolverse en versiones aglutinantes. Si en la ciencia ocurriera lo que ocurre en versiones del mundo en el arte, es decir, si convivieran diferentes versiones, uno podría darle un sentido más robusto a la idea de inconmensurabilidad entre paradigmas científicos. Pero lo que ocurre efectivamente en la historia es que las versiones se decantan en versiones aglutinantes de prácticas metodológicas, de conceptos, de registros observacionales, etc. Esta es una señal interesante para interpretarla en favor de una concepción realista de la ciencia. Las disputas entre teóricos pueden prolongarse tanto como se quiera, pero la comunidad científica sabe, entre comillas, es decir, atiende normativamente a cierta racionalidad epistémica. La comunidad sabe que debe haber una resolución, o aspira a una resolución, o trabaja en función de una resolución, que da cuenta de la manera en la cual las teorías responden al mundo. Utilizo esa idea de McDowell de answerability, de respuesta al mundo. Hay una presunción en favor de la correspondencia o respuesta de la teoría con relación al mundo. Y este es el rasgo realista de esa racionalidad epistémica. Pero esta expectativa racional no requiere que pensemos que la teoría aglutinante se impone sobre las otras porque corresponde realmente al mundo o lo representa objetivamente.
Este es el rasgo representacionalista, que no es necesario y que cuando es rechazado por Kuhn da lugar a una postura antirrealista. Es decir, a Kuhn le pasa que su rechazo al representacionalismo lo manda al antirrealismo. Yo digo que uno puede rechazar el representacionalismo sin que lo mande al antirrealismo. Pero si tenemos una dinámica intersubjetiva de la validación de las teorías científicas y adicionalmente tenemos el papel que cumple la validación empírica de las mismas, creo que podemos rechazar la epistemología representacionalista sin que ello nos lleve al antirrealismo. Mi apuesta es por un realismo no representacionalista, que explica la diversidad discursiva de la ciencia en términos de una doble subdeterminación. Por un lado, la subdeterminación empírica de las teorías, tal como la presentó Willard Fine, que da cuenta de por qué la experiencia no es suficiente para decidir entre teorías. O sea, resuelve el tema cognitivo. Pero por otra parte, una subdeterminación doxástica que daría cuenta de por qué las redes de creencias científicas que encuentran versiones divergentes no pueden acudir al telón de fondo del corpus teórico disciplinar para resolver las disputas. O sea, no por ir al corpus teórico disciplinar uno puede esperar que ahí salgan luces para resolver disputas teóricas que están ubicadas en otro plano de la teoría. Un ejemplo claro de subdeterminación doxástica es la discusión entre Bohr y Einstein a propósito de la interpretación adecuada del formalismo matemático que soportaba el desarrollo de la mecánica cuántica. Kuhn presentó esta disputa como una sostenida entre dos formas inconmensurables de hacer ciencia. Yo tiendo a pensar que lo que se ilustra en esa discusión es la manera como dos científicos tuvieron que acudir a proponer reajustes en el telón de fondo de la metafísica científica para hacer compatibles con él sus versiones del mundo. En esas disputas, Einstein estaba lejos de aceptar los reajustes propuestos por Bohr, pero creo que es una mala epistemología de la ciencia la que nos lleva a decir que Einstein no podía siquiera darle sentido a un discurso con el cual el suyo era inconmensurable. Muchas gracias.